Evangelio o el Evangelio en sí mismo. Y vimos la primera doctrina de la gracia que se llama la corrupción radical del hombre o la depravación total. Y vimos que el hombre puede llegar a hacer cosas tan devastadoras, puede llegar a hacer cosas que a veces ni imaginamos que un ser humano pudiera hacer. Y hoy cerramos con la segunda doctrina de la gracia que se llama la elección soberana e incondicional de Dios. Esa doctrina de la elección soberana e incondicional de Dios nos muestra que el hecho de que Dios nos haya llamado y que Dios nos haya escogido, entonces sobre nosotros recae santidad y recae también firmeza en la verdad. Cuando miramos los versículos que anteceden el pasaje, vemos un panorama sombrío, vemos un panorama oscuro, porque vemos que se manifiesta el hijo de pecado, dice el versículo 9, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Esto es algo sombrío, oscuro. Y nos dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y esto es muy interesante de poderlo considerar. Esto es muy interesante de que en esta noche todos nosotros nos sopesemos a la luz de este texto. Porque todo aquel que rechaza el Evangelio, el texto es enfático y le dice, mira, como tú rechazaste el Evangelio, como tú no creíste al Evangelio, como tú no viniste a salvación, entonces Dios hace algo que pareciera que no lo hace Dios, pero sí lo hace Dios. ¿Y qué dice el Señor? El versículo 11, quisiera que usted lo mirara. Por esto, ¿qué hace Dios? Les envía. ¿Y qué les envía? Les envía. ¿Quién les envía el poder engañoso? Dios les envía un poder engañoso. Y el texto griego dice así: Dios les envía un poder engañoso para que se acaben de perder. Ahora, ¿es nuevo eso? No. Le dejo de tarea que pueda estudiar el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. En el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, el Señor cuenta la parábola del sembrador. Y los discípulos llaman al Señor y les dice: Señor, ¿por qué nos hablas a nosotros por parábolas? A lo cual el Señor dice: a ustedes les es revelado el reino de los cielos, mas a los otros toca hablarles por parábolas, para que viendo no entiendan, para que oyendo no se conviertan y no los salve. Eso hace el Señor. Eso hace con los que han rechazado el Evangelio. Si alguien rechaza el Evangelio o si alguien rechaza la vida cristiana, entonces desde esta escritura podemos saber quién es el que hace esto. Ahora, desde el versículo 13 en adelante, ahora cambia las cosas. Ahora hay un contraste, ahora hay un cambio de dirección. ¿Y cuál es ese cambio de dirección? ¿Qué deben decir los creyentes? ¿Qué deben decir los que han venido a Cristo Jesús y han entregado su vida a Él? ¿Qué deben decir? Pero, ese pero es un adverbio de cambio. Pero nosotros, ¿quiénes son nosotros? Su iglesia, su pueblo bendito, su pueblo amado. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Dar siempre. Debemos dar siempre gracias ¿a quién? A Dios. ¿Y por qué le debemos dar gracias? Dice, porque somos amados por el Señor. Y esta palabra amado significa agapao, que es un verbo que nos habla de un amor que no cambia, de un amor inalterable, de un amor que
no se va a diluir en el paso del tiempo y es un amor que no estará supeditado a qué tan bien yo me porto o qué tan mal me porto, sino que sencillamente Dios me da su amor y el amor de Él hacia mí nunca deja de ser. Jeremías 31:3 lo dijo de esta manera: con amor eterno te he amado, por tanto te mostré mi misericordia. Es decir, que cuando entendemos la dimensión del amor de Dios, eso nos debe llevar a una vida colmada y abundante de gratitud al Señor. Así que Pablo, Silvano y Timoteo le están escribiendo a los tesalonicenses y les está diciendo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. Amados por Dios, amados del Señor. Y ese amor de Dios, ese amor selectivo de Dios nos lleva a una consecuencia, que es lo que nos muestra la elección de Dios. Dice: amados por el Señor, de que Dios os haya, subraye esto, escogido desde el principio. Es decir, que Dios escogió a los que Él iba a amar y los escoge desde antes de la fundación del mundo, como lo mirarán el domingo en la enseñanza de Efesios 1:4. Es de esta manera que el Señor ha trazado un plan. Es de esta manera que el Señor ha mostrado la directriz para todos aquellos que son llamados a su plan soberano. Y es muy importante que usted considere que el resultado del amor de Dios es la misma elección de Dios. Dios les ha escogido desde antes de la fundación del mundo o desde el principio. Y esta palabra principio es la palabra orgé, que significa la fuente de todo. Es decir, que Dios se muestra como la fuente de ese amor. Y como resultado de ese amor, entonces se da la elección. Dice: Dios les escogió ¿desde cuándo? Desde el principio. Ustedes no habían nacido, ustedes no habían venido a la existencia, pero Dios ya tenía un plan sobre cada escogido de Él. Hay un himno de los voceros de Cristo que se llama Escogido fui de Dios en el amado. No sé si ustedes lo han escuchado. En lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escogido fui de Dios, escogido fui de Él. Y hay una estrofa es muy bonita porque dice: tengo un sello que el Espíritu me ha dado, prenda que el Señor me dio de vida eterna. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Pero miremos lo siguiente: ¿y qué significa entonces ser escogido de Dios? ¿Cuál es el resultado de ser escogido de Dios? En primera instancia, la salvación, dice ahí. La palabra salvación es la palabra griega soteria. En la antigüedad, a quien rescataba a alguien se le llamaba el sóter. Pero ese sóter tomaba a una persona, digamos que Edgar estaba en peligro, y llegaba el sóter y lo rescataba. Y lo rescataba de tal manera que lo ponía en un lugar seguro. Y su lugar seguro era donde estaba ese sóter. Pero a partir de traerlo hacia sí, comenzaba a salvarlo de otras cosas. Es decir, que no solo lo salvaba del peligro, sino que también lo salvaba de las cosas que pudieran, ya estando en él, hacerle daño. ¿A qué nos lleva esta ilustración de la cual se toma esta palabra, mis hermanos? A que todos los días Dios nos está salvando. La salvación no solo fue para el día que vinimos a conversión.
La salvación es todos los días. Todos los días el Señor, al aplicar su palabra a mi vida, al aplicar su mensaje a mi corazón, me salva de la manera en que estoy viviendo. Permítame darle un ejemplo. Dios me salva de no ser el padre correcto, de no ser el padre según Dios. Dios me salva de no ser el esposo correcto. O sea, lo que busca Dios todos los días es que yo vaya cambiando, y eso se llama salvación. Dios nos salva de esa manera en que estamos viviendo. Eso significa ser salvo. No solo es para el día que fuimos librados, no solo es para el día que fuimos llamados. Ese día no se experimenta la salvación, es el inicio de toda una obra de salvación. Dios nos salva todos los días de la manera vana en que vivimos. Y como consecuencia de esa salvación, dice mediante. Es decir, hay un camino que manifiesta esa vida salva. ¿Y cuál es ese camino que muestra esa vida salva? La santificación. Es decir, que la primera evidencia de la elección en mi vida es llevar una vida santa. Pero no es una santidad en mis fuerzas. No es una santidad en mi fortaleza. No, para ser santos necesitamos estar puestos en Cristo. Es decir, que si yo estoy acá y Cristo está acá, yo no puedo ser santo sin Cristo. A esto se le llama la unión del creyente con Cristo. Es una doctrina bíblica. Entonces, si Cristo está acá, lo que hace Dios por medio de su Espíritu es tomarte a ti y ponerte en Cristo Jesús. Y como ahora tú estás en Cristo Jesús, el resultado de esa vida es una vida de santidad. Por eso la Biblia dice, mira, sin santidad nadie verá al Señor. Y para que todos vean al Señor necesitan estar en Cristo Jesús. Se llama la unión del creyente con Cristo. Ahora, ¿qué es la santificación? Es un proceso mediante el cual Dios va purificando nuestra vida. Imagínense que este lugar está lleno de escombros, está lleno de polvos, está lleno de telarañas, está lleno de mugre por allá, mugre por acá, mugre por todo lado. Y alguien dice, vamos a remodelar este lugar. Entonces alguien trae una pala y comienza a sacar escombros, comienza a limpiar por allá, comienza a quitar por acá y comienza todo el tiempo a limpiar y a limpiar y a limpiar, y el lugar se va volviendo mejor. Eso es la santificación. La santificación es la obra que hace el Espíritu al tomar esa vida inmunda que llevamos, esa vida pecaminosa que llevamos, y comienza Dios a limpiar. Entonces comienza a sacar, por ejemplo, el chisme. Entonces comienza a barrer el chisme. Por otro lado, comienza a sacar la mentira. El Espíritu de Dios comienza a sacar los malos pensamientos. El Espíritu Santo, por medio de su palabra, comienza a sacar la amargura y todo eso que hace del individuo una vida de pecado. Si el Espíritu de Dios mora en el creyente, es porque ha sido escogido, ha sido amado y ahora será santificado. Si la santificación fuese en nuestras fuerzas, de seguro no podríamos, porque nos cansaríamos. La santificación es la obra misma de Dios, porque es el Espíritu Santo o el Espíritu de santificación. Ahora ustedes pueden llegar a decir, bueno, hermano, yo no soy muy santo que digamos. A mí todavía me falta. Todavía hago cosas. Como que mi relación con los míos en mi hogar, con mi familia,
como que no deja ver muchísimo la santidad. Bueno, estamos en el proceso. Dios lleva el proceso. El proceso no es tuyo, el proceso es de Dios. Y si el proceso es de Dios, pues todo lo que Dios comienza, lo termina. Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Tú no podrás terminar la obra la comienza Dios y la obra la termina Dios. Así que esto nos debe llevar en gratitud al Señor, porque conforme a esta elección, entonces se traduce en salvación y en santificación por el Espíritu. Pero hay una herramienta que usa el Espíritu. Volvamos a la ilustración de los escombros. Entonces, para sacar escombros, ¿qué necesitamos? Como una especie de pala, ¿cierto? Si hay un mugre liviano, ¿qué necesitamos? Una escoba. O sea, se necesita de una herramienta para hacer el trabajo. El Espíritu Santo aquí usa una herramienta. ¿Cuál es? La fe en la verdad. Y la palabra aquí, verdad, es la palabra aletheia. Y esta verdad se refiere a la palabra del Señor. Es decir, que el Espíritu de Dios todo el tiempo estará usando su palabra para limpiar a su iglesia, para que su iglesia sea santa cada día más, para que su iglesia se vaya formando conforme al Santo de los santos, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso tú debes leer la palabra. Tú no puedes dejar un día de leer las Escrituras. Todos ustedes deben estar haciendo un devocional personal con la palabra del Señor. Juan 17:17, no se les olvide esta escritura. El Señor Jesucristo, rogando por nosotros, dijo allá en Getsemaní: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, es la herramienta que el Espíritu de Dios estará haciendo para limpiar nuestra vida y limpiar nuestro corazón y hacer de nosotros cada día más vasos de gracia, vasos de misericordia. Versículo 14, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio. ¿A qué nos llama el evangelio? El evangelio o la vida cristiana es lo mismo. ¿Y a qué nos llama el evangelio? Nuestro evangelio. Dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra gloria es muy interesante, porque en la medida que Dios va santificando a los creyentes, en la medida que Dios los va limpiando, comienzan a ser un reflejo de la gloria de Dios. Permítame darles un ejemplo. Ustedes, ¿cuántos han tenido la oportunidad de tomar un espejo y coger la luz del sol y comenzar a hacer así? Incluso algunos se lo ponen en los ojos, en la cara, ¿cierto? ¿Todos hicieron esa experiencia? ¿Sí? ¿Alguien le alumbró los ojos a alguien y lo encandelilló? ¿Sí? Es la idea que se da aquí. Nuestro Señor Jesucristo es ese gran sol, el sol de justicia. Y cada uno de nosotros es ese espejito donde se refleja la gloria de Él. Y el espejo pareciera que fuera como un pequeño sol en miniatura, como un sol pequeñito, y alumbra. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Dice, a lo cual Dios los llamó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si tu vida es santa, si nuestras vidas son santas delante de Dios, entonces, consecuencia, comienzan ustedes a ser el reflejo mismo de la gloria de Dios. Eso fue lo que perdió Adán en el huerto del Edén. Cuando la Biblia nos dice que comenzamos a ser un reflejo de la gloria de Dios, significa que esa gloria se va a traducir en una vida de impacto a los suyos, una vida de impacto a
los demás. Versículo 15. Así que, hermanos, o por tanto, o en razón de esto, o en consecuencia de esto, hermanos, estén firmes. Y el vocablo que se usa aquí para firmes es el mismo soldado que está así, quieto, no se puede mover. Acá en Bogotá hay un batallón que se llama el Batallón Guardia Presidencial, ¿cierto? Y está el soldado todo el tiempo firme, no se puede mover. Es la misma idea aquí. Es decir, no se mueve, no se fluctúa en su vida. Su vida no es de altibajos, sino es una vida constante, una vida firme. Y esas son consecuencias de la misma elección de Dios. Así que un cristiano va a estar ¿cómo? Firmes. Y déjenme decirles acá que hay muchos creyentes que lastimosamente son como las gallinas. Pican aquí, pican allí, pican en todo lado, nunca se establecen. Son personas que se la pasan de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, visitan una, visitan otra, van aquí no me gustó, aquí no me sentí, y Dios no nos llama a eso, Dios nos llama a estar firmes, a estar sólidos, consecuentes, consistentes, y nos hace una advertencia aquí también muy interesante, no solo a estar firmes, sino también a retener la doctrina. La palabra doctrina significa la enseñanza correcta. A retener lo que se les enseña, a retener lo que se les dice, a retener la palabra del Señor. ¿Y por qué hay que retenerla? ¿Por qué hay que guardar, atesorar la doctrina? ¿Y qué significa la doctrina? En primera instancia, mis hermanos, la doctrina no es apreciada en la iglesia. Porque a veces nos cuesta, por ejemplo, estudiar la Escritura. Como que coger un vocablo de la Escritura y comenzar a escarbar y comenzar a abrir los ojos para poder mirar las maravillas de la ley del Señor. Nos cuesta muchísimo tomar apuntes, nos cuesta muchísimo memorizar, nos cuesta muchísimo como que tener ese buen hábito de escudriñar, de profundizar. Pero es ahí donde encontramos las riquezas de las Escrituras. El apóstol Pablo entonces le dice a sus amados tesalonicenses junto con Silvano y Timoteo, le dicen, estén firmes, retengan la doctrina que ustedes aprendieron. ¿Y a qué doctrina? Pues la primera carta nos va a hablar de una serie de doctrinas interesantes que se las dejamos de tarea para que usted las pueda leer en casa. Por ahora me interesa que usted vaya escudriñando estas doctrinas. Dice que habéis aprendido por palabra o por carta nuestra. O sea, a ustedes se les predicó, pero también se les escribió. Si el apóstol Pablo estuviera en nuestro tiempo, pudiera haberles dicho, miren, yo les prediqué y les envié una serie de mensajes por WhatsApp. Así que o bien sea porque les prediqué, o por WhatsApp, o por mail, o por correo electrónico, o por carta, dice acá. Y esas son las consecuencias del llamado de Dios. Versículo 16. Y ahora nos da el clima de lo que Él quiere enseñar. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Hermosísimo, hermanos, porque la consolación, que es la vida eterna, y la buena esperanza proceden de nuestro Señor Jesucristo y también proceden del Padre mismo. ¿Y cómo podemos nosotros aplicar estas verdades a nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos llevar esto a una vida práctica? Y tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que a nosotros nos genera desesperanza?
La semana pasada me invitaron a RCN Radio para hablar acerca del tema de la eutanasia. Y la panelista que abría el programa comenzó a contar una serie de sucesos y cuántas personas ordenan a los médicos que apliquen la eutanasia. Y se habla de una cantidad de gente, una cantidad de personas, y la frase de cajón, porque la eutanasia no es más que cambiar las balas por una inyección, eso es todo el asunto. Y ellos dicen, tengo derecho a una muerte digna. Es como el caballito de batalla. Y yo les decía, déjenme decirle cuánta desesperanza hay en este mundo. El problema no es la muerte, porque eso está señalado para todos nosotros. El problema no es morirse, eso ya está dicho. El momento, el día, la hora, el instante, eso ya está señalado, no hay forma de cambiarlo. Sino es el sufrimiento a la hora de morir. Ese es el meollo, el punto. Y les decía, cuánta desesperanza. Dice, el problema no es morir, el problema es que la gente vive en desesperanza. La gente vive en desilusión, y la desesperanza, la depresión, la desilusión, todas estas enfermedades que están en el ser humano no es más que el resultado de un vacío en el corazón humano. No es más que el resultado de una vida sin Dios. No es más que el resultado de vivir lejos de Dios. Y había una persona que la entrevistaron y le decían, bueno, pero usted está sana. Sí, yo estoy sana. ¿Tiene casa? Sí, tengo casa. ¿Tiene a sus padres? Sí, tengo a mis padres. ¿Y por qué quiere que le apliquen la eutanasia? No, porque es que, no sé, no quiero vivir. O sea, eso no es más que desesperanza en el ser humano. Pero en nosotros se nos ha dado una consolación eterna para que aún en los momentos difíciles o los momentos adversos o donde veamos la desesperanza, recordemos que somos escogidos de Dios y que el Señor mismo ha dado gracia a nuestra vida para vivir conforme a Él. Versículo 17. Y el Señor mismo conforte. ¿Qué es confortar aquí? Piensen cuando usted está cansado y le ponen una gran almohada y lo acuestan ahí y usted descansa. Eso es lo que significa aquí confortar, es lo que hace Dios con nosotros. Nos toma y nos conforta nuestros corazones y nos confirma en toda buena palabra y obra. Maravilloso, hermanos, porque esto lo hace Dios. Ahora, ¿a quién usa Dios para confortar nuestros corazones? ¿Y a quién más? A los mismos hermanos. Cada hermano es un instrumento para confortar a otro. Por eso la iglesia es valiosa. Por eso el hermano es valioso. Tú eres valioso. Ustedes son valiosos. ¿Por qué? Porque en un momento dado ustedes pueden confortar mi corazón y yo puedo hacerlo con ustedes. Porque es un resultado de que el Espíritu de Dios obra. O a usted no le gusta que le den un abrazo y que le digan, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, estoy orando por ti. No sé lo que tú estás viviendo, pero quiero orar y deseo orar por ti. Eso es confortar el corazón. Eso es confortar la vida de quien nos rodea. El apóstol mismo, hablando a Timoteo y a Silvano, les dice estas palabras: ustedes han sido fuerza a mi vida, ustedes han confortado mi corazón. Y uno podría decir, pero Pablo, pero tú eres el gran apóstol Pablo. Sí, pero no se olviden que yo soy un ser humano y que necesito la compañía. Necesito que ustedes vengan a estar conmigo un tiempo, porque Dios nos llama y nos acompaña a través de los hermanos, a través de la iglesia.
Estos son los resultados de una vida en Dios, de una vida según la obra de nuestro Señor Jesucristo. Resulta que a los tesalonicenses, por la persecución, porque esta fue una iglesia que surgió rápidamente, por la persecución mataron a unos tesalonicenses. Y le escribieron al apóstol y dijeron: Pablo, mataron a unos creyentes. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Dónde están? Y por eso en la primera carta les escribe estas palabras: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Un creyente nunca muere, duerme, que es diferente. Esa es la distinción entre morir en Cristo y morir sin Cristo. Los creyentes nunca mueren, duermen. De hecho, si ustedes revisan el capítulo 4, es lo que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice 1 Tesalonicenses 4:13. Un creyente duerme, como cuando uno se acuesta a dormir. Y esa es la mayor esperanza que nosotros tenemos. No hay esperanza más gloriosa, no hay esperanza más maravillosa, el saber de que estamos en Cristo. Así que eso nos lleva a darle gracias al Señor, nuestro Dios, de saber que hemos sido llamados a su plan soberano, a su plan bendito, a su plan glorioso. Pongámonos en pie y oremos al Señor.